Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Vamos a hablar de los candidatos para suplir a Mateu Alemany en el Fútbol Club Barcelona. Suenan dos nombres, Deco y Fernando Carro. Y también de esa supuesta posible oferta del Newcastle United por Rafinha. Se habla desde Inglaterra de 80 millones de euros. Bien, como todo el mundo sabe, a estas alturas Mateu Alemany dejará de ser director de fútbol del Barça, ¿no? Lo dejará de ser en este verano para, seguramente y presumiblemente, aunque todavía no está confirmado, pasar a formar parte de las filas del Aston Villa, ¿no? Donde ejecutará ese mismo cargo. Allí se reunirá con Unai Emery en un equipo pujante dentro de la liga inglesa que, bueno, dispone de una gran inyección económica y ahí podrá dar rienda suelta al buen hacer al que nos ha tenido acostumbrados aquí en Can Barça. El Barça también sabéis que el 30 de junio termina contrato el director deportivo Jordi Cruyff, una noticia tan o más importante todavía si cabe. El caso es que el Barça se ha puesto ya manos a la obra para encontrar ese sustituto de Mateu Alemany y los nombres que suenan son el primero, Deco, conocido por todos, y el segundo, un desconocido para el gran público. Se trata de Fernando Carro, que es ni más ni menos que el CEO del Bayer Leverkusen de la Bundesliga. Lleva 6 años en la entidad germana, donde lo está haciendo francamente bien y es un nombre que ha cobrado peso en las últimas horas para acceder a ese cargo. Comenzamos por Deco. Deco ya lo sabéis, ¿no? Como futbolista lo conocemos absolutamente todos, futbolista de éxito, un crack mundial, un grandísimo jugador y sabedor también del funcionamiento táctico del Fútbol Club Barcelona y el perfil de futbolistas pues que se adaptarían perfectamente a lo que es una idea como es la de Xavi Hernández, ¿no? La de perpetuar el sistema y la manera de jugar que ha hecho grande siempre al Barça en estas últimas décadas. Deco, como todos sabréis también, tiene una agencia de representación de 20, de las cuales, entre otros, es uno de los representados Rafinha, futbolista que prácticamente trajo bajo su brazo, ¿no?, al Barça. Y otro de los jugadores también conocidos es el central, precisamente, del Bayer Leverkusen, es Edmond Tapsoba. Las noticias de últimas horas colocan a Deco como el gran favorito para acceder a ese cargo y se habla incluso de una posible reunión inminente en las próximas horas o días con Joan Laporta, ¿no?, para donde le expondrán las funciones, le ofrecerán el cargo y le explicarán las condiciones que debería asumir para acceder a ese puesto, ¿no?, de director de fútbol en el Barcelona. Una de ellas es una condición que va ligada a los estatutos internos del club azulgrana, que es la de dejar de ser agente de jugadores. O sea, tendría que dejar de manera temporal, aunque sea, su cargo como agente de futbolistas, ¿no? Su empresa, como dije antes, de 20. Es una condición indispensable, ligada a los estatutos y las normas internas del Fútbol Club Barcelona, ya que evidentemente podría incurrir en conflicto de intereses, ¿no? Imaginaros a Deco de director de fútbol fichando futbolistas de su propia agenda, ¿no?, o algunos de sus representados. Bueno, sería un auténtico disparate que aprovecharían para hacer carnaza a buen seguro todos los medios de comunicación que ya todos sabéis. El bueno de Deco comenzó en el tema de representación de futbolistas a la sombra de Jorge Méndez, ¿no?, al que le une una grandísima amistad, y este también es un factor a tener muy en cuenta. Ya sabéis de las muy buenas relaciones entre Joan Laporta y Jorge Méndez, y también son fenomenales las que existen entre Deco y el famosísimo agente portugués. Precisamente a su sombra, ¿no?, en la empresa Gestifute, la de representación de futbolistas de Jorge Méndez, empezó a curtirse el bueno de Deco, a formarse y a prepararse para lo que es hoy en día, ¿no? Un agente de éxito, está de manera todavía incipiente, no es de grandísimo éxito, pero sí que está empezando a dar grandes pasos, ¿no?, y a coleccionar grandes jugadores en su cartera. Además, Deco ha mostrado una gran sapiencia futbolística. Recordad lo que, ya sabéis, me llevo cada vez que lo digo las manos a la cabeza, cómo se hartó de recomendar allá por enero del año pasado, ¿no?, hace ya año y medio prácticamente, aquel futbolista del Vasco da Gama que se ha acabado llevando el Chelsea, Andrei Santos. Sin ningún lugar a dudas,
hubiese sido un fichaje fantástico. Estoy seguro de que ese jugador dará muchísimo que hablar. Apuntad su nombre y recordaréis lo que dije en este vídeo. El gran ojo de Deco también es muy importante y además en clave de recuperar hegemonía, ¿no?, y terreno perdido en el mercado brasileño. Son los inputs que avalan la llegada de Deco, ¿no? Agente contrastado, agente además con gran intuición a la hora de observar el talento en grandes jugadores y también, debido a su trabajo de representante, un especialista en las negociaciones. Esto, unido además al nombre mediático de Deco, la marca Deco, pues hacen que sea una posibilidad muy atractiva, ¿no? Veremos si funciona y veremos si se acaba concretando. El otro nombre que ha surgido, Fernando Carro, un gran desconocido para el público. Fernando Carro, barcelonés y socio del Barcelona. Es el CEO del Bayer Leverkusen, lleva en ese puesto casi 6 años, y ha dado un salto grande de calidad el Bayer Leverkusen. Se está afianzando claramente entre los 6-5 primeros de la Bundesliga y el objetivo es pelear ya pues la Bundesliga. Fernando Carro es un economista, experto en finanzas, experto en números, por tanto, y además un excelente negociador. Sus fichajes para el club alemán le avalan, el cuidado de la cantera también, ¿no? Y ahí está, ¿no? Saneado completamente el club y cada vez más pujante. Apuntad este nombre, Fernando Carro, porque, socio del Barcelona, le haría muchísima ilusión llegar a ese cargo de Mateu Alemany y suena con fuerza, en especial en las últimas horas. Veremos qué sucede, porque si lógicamente Deco no deja su agencia de representación, el nombre de Fernando Carro no se puede descartar ni muchísimo menos. Es más, probablemente sea el favorito. Y vamos ahora con esa presunta oferta que plantea el Newcastle, ¿no? Una noticia que llega desde Inglaterra, ya sabéis lo que pienso de las noticias que llegan desde Inglaterra, pero se habla, ¿y de qué manera? De que el Newcastle podría romper el récord de fichajes de su club ofreciendo 80 millones de euros. Incluso se habla que ya tienen preparada la cantidad, ¿no? Un Newcastle que está haciendo una temporada fantástica, persigue ahora mismo clasificarse para la Champions League, lo tiene bastante bien, ha formado un equipo muy sólido dirigido en el terreno de juego por Bruno Guimaraes y es una plantilla pues que está en crecimiento, ¿no? Recordaréis, este club pues lo acogió Mohammed bin Salman, príncipe de Arabia Saudí, y para que os hagáis una idea, su fortuna se estima en torno a 350.000 millones de euros, ¿no? Y para que os hagáis una idea, ¿no? Comparado con el jeque del Manchester City, la fortuna de este se habla de unos 27.000 millones, y la del de Nasser Al-Khelaifi del Paris Saint-Germain, unos 12.000 millones. Así que imaginaros, ¿no? Imaginaros a dónde puede llegar. Ya ha dado muestras este verano, pagando 70 millones a la Real Sociedad por Alexander Isak, que está empezando a carburar. Y el equipo, sobre todo liderado, como dije antes, en el centro del campo por Bruno Guimaraes, pues está dando con la tecla y es un candidato claro a meterse en Champions. La llegada de Rafinha encajaría como anillo al dedo en el Newcastle. Yo creo que sería un fichajazo para el Newcastle. Un Rafinha que ya conoce la Premier League, ellos lo saben, y el entrenador lo habría pedido, siempre hablando, repito, desde lo que se dice en esta información. 80 millones de euros. Rafinha, que ha dado un rendimiento irregular, algunos pensarán que incluso discreto, y yo discrepo, lo he dicho siempre, ¿no? Aquí el problema está en saber quién es el Rafinha futbolista. La gente pensaría, a lo mejor, ¿no?, por la cantidad pagada por el Barça, más de 60 millones de euros con las variables incluidas, que estamos fichando un futbolista desequilibrante y capaz de hacerse y generarse las ocasiones de gol por sí mismo. Nada más lejos de la realidad. Se trata de un futbolista del estilo, por ejemplo, Pedro, ¿no? Recordaréis a Pedro en el Gran Barça de Pep Guardiola. Pues Rafinha es un jugador que tiene bastantes similitudes.
Lo dije muchas veces, futbolista que se me parece tanto a Di María, y que esas son precisamente las virtudes de este jugador. Está claro que no ha mostrado todavía su mejor versión, pero pese a ello sus números son magníficos, ¿no? Esta zurda que tiene poniendo centros y pases es espectacular, además de una labor de sacrificio y trabajo pues fuera de dudas, ¿no? Yo creo que con un poco más de confianza el futbolista todavía puede dar 1 o 2 pasos más en su rendimiento. ¿Qué haría si fuera el Barça? Hombre, lo tengo clarísimo. 80 millones de euros. Tiene que ser un traspaso. No hay jugadores imprescindibles en la plantilla actual del Barça. Eso lo tengo clarísimo. Lo importante es tener un equipo, y los jugadores imprescindibles se ven cuando faltan, se notan cuando faltan, y este año nos hemos dado cuenta especialmente de que hay jugadores que son prácticamente imprescindibles, y esos son Ousmane Dembélé, es Pedri también, y nuestros defensores, Araujo especialmente. Ahí hemos pagado sus bajas en la Champions, y Jules Koundé también, ¿no? Además de Christensen. El Barça, ya lo sabéis, con la plantilla al completo es un equipo pues capaz de ganar cualquier título. Lo tengo clarísimo. Yo estoy seguro de que nuestro estilo funciona plenamente, y que simplemente manteniendo la plantilla, ¿no? Para mantener la plantilla, ojo, tenemos que inscribir a Gavi, recordémoslo, y también el nuevo contrato de Ronald Araujo y renovar a Alejandro Balde, entre otras cosas, ¿no? Más allá de todos estos fichajes de los que se está hablando, yo creo que simplemente manteniendo la plantilla estamos cualificados para intentar nuevamente aspirar a 90 puntos. Ya pueden los rivales fichar a San Pedro Bendito, a Bellingham y a su puta madre, que tengo muy claro que tendrán que hacer 90 o más puntos. Lo hemos visto esta temporada contra un Real Madrid, y lo voy a decir alto y claro, le joda lo que le joda a la caverna, contra un Real Madrid bastante mejor que el del año pasado. Hemos visto todos su inicio fulgurante, y el Barça siempre ahí, hasta que acabó pinchando, hasta que reventó. Y una vez reventado, ya no fue capaz jamás de volver a coger la cabeza. Eso lo tengo clarísimo, da igual que me llenen el equipo de una constelación de futbolistas. Tenemos mucha experiencia viendo fútbol. Eso, un equipo no se hace solo con nombres, se hace sobre todo con una idea táctica clara y con unos jugadores adecuados para desempeñarla. Eso es la clave, y eso es en lo que tiene que seguir trabajando el Fútbol Club Barcelona, en por lo menos mantener esta plantilla, aunque acabo de hablar de que los 80 millones de euros los rechazaría, y evidentemente que los rechazaría por una cuestión económica lógica, ¿no? No solo por la crisis en la que estamos actualmente, sino porque son ventas que tienes que hacer. Cuando te pagan esas cantidades por jugadores que no son imprescindibles, los tienes que vender. No pueden venir los aficionados como locos que pareciesen viudas de los cracks o algo así. No puede ser. Rafinha no es Messi, no es Ronaldinho, no es este tipo de jugador, no es Pedri, ni siquiera es Dembélé. Entonces una oferta de este calado, lógicamente yo creo que se tendría que aceptar. Ahora sí, es el momento en el que me mojo y lo tengo que decir, pero evidentemente no la traspasaría a cualquier precio, porque hay más jugadores que traspasaría seguro antes que Rafinha, pero bueno, de eso ya hablaremos en otros vídeos. Nada más, veremos si esa oferta es real, si existe, porque si existe yo creo que el traspaso se hará, y la llegada de Deco probablemente incluso facilitaría la misma, ¿no? Veremos qué acaba sucediendo con el director de fútbol en el Barça, si acaba siendo Deco, si acaba siendo Fernando Carro o si no acaba siendo ninguno de ellos. Esto es una locura. Y bueno, del tema de Rafinha, pues más de lo mismo, ¿no? Yo creo que 80 millones de euros, como se concrete esa cantidad, y no me extraña, porque el Newcastle es capaz de todo, es absolutamente capaz de todo, de pagar el salario que le da la gana y de fichar a quien le salga de los mismísimos cojones, porque la única dificultad que tendrán es la de convencer a los futbolistas, nada más. Bueno, dejádmelo todo ahí en la caja de comentarios. ¿Quién elegiríais vosotros para sustituir a Alemany entre Deco y Fernando Carro? Me imagino, bueno, claro, es que Fernando Carro es muy desconocido, pero ¿os parecería bien la llegada de Deco? Sí, no. Dejádmelo en la caja, os leeré y contestaré a todos y cada uno de vosotros con muchísimo gusto. Y también, por supuesto, ¿qué haríais con una oferta de 80 millones por Rafinha? Nada más, un fuerte abrazo del Rapsoda Blaugrana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!